O sea, de ver hacia el patio, volteó a ver hacia la entrada de la cocina y a gruñir más, pero lo que más me impactó fue que Molly se hacía para atrás. O sea, ladraba. O sea, como que dices que también le tenía miedo. Como si se fuera acercando. Ajá, como si esa cosa se fuera acercando y ella se hacía para atrás y gruñía chido. O sea, en ese momento a mí se me puso la piel súper chinita, a mi mamá igual. Hola amistades, ¿cómo están? Bienvenidos a esta Spooky Season. Este es un episodio especial de Halloween. Esta vez el aquelarre sí se disfrazó como un aquelarre. Sí. Yo soy Mons León. Yo soy Jess Telles. Yo soy Melissa. Yo soy Miri. Y pues nada, hoy vamos a hablar de un libro medio spooky. O sea, creo que todas concordamos que sí nos dio esas vibras de miedo. Sí. Se llama Penpal. Es de Dayton Orbach. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, es ese. Suena bien. Este libro comenzó como una creepypasta en Reddit. No sé si ustedes llegaron a leer creepypastas en su adolescencia o en su... Sí, en pero Facebook en salían Facebook. mucho. Leer Ajá. tal cual, ¿no? Más bien escuchar. Escuchar creepypastas. Ajá. Son muy buenas, ¿no? Pero Sí, bueno. Tipo Dross, ¿no? Ajá, Sí. ándale, así. Así nace y, bueno, para empezar, les voy a decir como una frasecita. Y hoy vamos a caminar entre memorias de infancia, cartas perdidas y fotos inquietantes. Lo que empieza como un juego inocente, pronto se convierte en la peor de las pesadillas. Les voy a ir como platicando por capítulos, solo son 6 capítulos. Y el primer capítulo se llama Globos y Cartas. Aquí como resumen, el narrador recuerda un proyecto escolar de la infancia que se trata sobre soltar globos con cartas y esperar respuestas de extraños. Ahí paréntesis, me parece un poco Turbio. raro y peligroso, Sí. pero bueno. Para él era solo un juego divertido, pero con el tiempo descubre que alguien sí respondió y lo siguió observando durante años. Entonces, aquí como una pregunta para abrir. Se me fue. Espérenme. Se perdió, perdidas. ¿Qué les pareció como esta entrada del libro? O sea, porque pues sí, literal es como un juego y son unos niños aventando globitos. Pues ¿Qué como- pensaron con eso? O sea, no pensé que fuera a ser tan relevante. No, yo sí un poco. O sea, yo justo lo que tú mencionaste se me hizo bien turbio. Dije, ¿cómo crees que dejan que hagan eso? O sea, ¿sabes? Como que dije, esto puede tornarse raro. Pero no, o sea, en un principio el libro yo pensé que se iba a ir más como a un lado de fantasmas. fantasmas. Ajá. ¿Sabes qué? O sea, a lo mejor no en Estados Unidos, que me imagino que es de Estados Unidos el autor. Ajá. Pero en México lo haces. En México avientas una carta con... Pero no un con globo. tu información. bueno, cabe aclarar, Sí. mandan su Muchos información. sí mandan la información. ¿Cómo crees? Yo Y nunca hasta lo vi. foto. Ajá. Sí. Entonces, muchos lo hacen. Pero sí, justo, o sea, cuando vi que se estaba haciendo eso, fue como de, pero ¿por qué esperan una respuesta, no? O sea, puedes mandar una carta y que le llegue a quien sea. Claro. Pero no buscas una respuesta porque no sabes a quién le va a llegar. El punto es hacer amigos, o sea, es Ajá. hacer un amigo por correspondencia. Claro. A mí sí se me hizo como turbio, o sea, Sí. no sé si Sí. porque vivo en México, pero dije, es que, Sí. ¿cómo van a tener tu dirección? Porque pues es para Ajá. que te responda tu cartita. Entonces, en esta historia llega un punto en el que sí Pero le no, responden. No, sí le respondían directamente a él. No, respondían Llegaban a la escuela. Ajá. Que de alguna forma eso es menos. Es un turbio. filtro, porque Ajá. primero lo revisaban sí ponen los maestros. nombres, ¿no? Sí, Sí. ponen nombres. Sí, pero llegaban a la Pero escuela. llegaban a la escuela y Pero la pones en maestra dónde los estudias y recibía. el niño. Eso Ajá, sí, sí, o sea, desde sí. ahí ya está como Y más si es como un peligroso. poblado, ¿no? Bueno, no un poblado tal. Sí, sí es un Sí, poblado. son como en pueblos, Estados ¿no? Unidos, Ajá, ¿no? de Estados Ajá. Unidos. Entonces, pues, es más fácil encontrar a Como un un suburbio, Jamie en una primaria. Sí. No sé, la verdad a mí se me hizo, no, o sea, se me hizo inocente, la neta. Ajá. Y no pensé que fuera a ser tan relevante porque al principio yo sentí que el libro se iba a ir por más un tema de fantasmas, o sea, como Ok. por Ajá. allá. Porque hay una parte del libro en la que él aparece en un bosque. Viven cerca de un bosque. Bueno, no sé si todo alrededor es bosque, pero hay demasiado Como bosque. Forks. Sí. Ajá, sí. Siempre tiene que regresar Crepúsculo. No sé cómo lo hace. Es un O sea, ahí está el tren de pensamiento de lo que hablábamos. Sí, sí, sí. Justo. O sea, algo las tuvo que llevar siempre. No lo puedo creer. Pero, o sea, Bien. sirve para un contexto. Sí, Sí. la mayoría ha visto Crepúsculo. Entonces, justo Sí. está así y hay una parte del capítulo en la que aparece este niño
se despierta y está en medio del bosque. Entonces Ajá. vemos cómo intenta como regresar a su casa y sí regresa a su casa. Yo también desde esa perspectiva, yo dije, es como algo que como que lo está ahí embrujando y quiere, pues no sé, que se Sí. meta a una entidad del bosque. Ajá. ¿Ustedes pensaron también en parecido? Sí, yo también, o sea, justo la primera parte donde es lo del bosque, yo también me fui como por un fantasma. Yo pensaba en... Hay un fantasma como medio conocido. Slenderman. Slenderman. Ajá. Yo pensaba que iba a ser por allá y la portada del libro también me da como que vibras De bosque. del Ajá, bosque. aquí lo van a Slenderman. ver. Sí, Sí, o sea, aquí. no te esperas nada de la historia que pasa. No. o sea, No. No, yo me imaginé como de brujas que se lo llevan o como Ajá. duendes, ¿no? Que lo sacaron de su casa. Pero en ese momento porque sabíamos que era spooky, pero no teníamos más contexto. Ajá, justo. Pero la neta es que a mí sí se me hizo muy turbio la dinámica para generar comunidad. Ajá. O sea, sí dije como... como que desde ahí me las empecé a oler que no iba a ser por ahí. spooky de terror de fantasmas, Ujú, ¿no? O sea, ujú. como un terror más real. Real. Yo la verdad no Ajá. pensé que fuera tan importante. No, yo como sí. él decía que escuchaba sus latidos y que le daba miedo a la oscuridad y así, yo sí pensé que iba a ser como más de fantasmas, o sea, como de entidades. Ajá, porque decía que, De que los fantasmitas. ruidos y el espacio abajo de su casa, ¿no? Empieza también con eso del espacio abajo de su casa. Y dije, algo va a haber ahí escondido. sí. Ajá. Pero no en el sentido real, sino como algo... No sé si Como ya un decirles fantasma. como ese Sí, plot yo twist. creo Bueno, que- es que no es un plot twist, ¿no? Sí, como que uno lo empieza Sí, a... te empiezas a dar te cuenta. empieza a... Lo empiezas No, es a que suponer desde el capítulo 1, ¿no? En el capítulo 1 es en el que ya recibe que sí le responden su carta. No, en es el el de capítulo globos, 1 ¿no? es cuando... Es que el de globos Cuando es el explora primero. el- No, el capítulo 1 es pisadas o algo así, Ajá. cuando aparece Cuando habla fuera de- de su... Sí, en el- primero te contextualiza con lo del bosque, que es donde yo creía que era algo spooky, así, Ujú. ajá. Y ya Y ya después después es el de estaba su globos. corazón. Y Ajá. en el de globos es donde ya dices como, ok, Ya te no, explican. esto Ujú. no va a ir por allá. Pero sí, da el plot Bueno, twist. empieza a recibir esa correspondencia y son fotos. Y él como que pues no sabe qué onda, o sea, dice como, ok. Se desanima porque esperaba le una contestan. carta escrita como los demás niños habían Porque recibido. además él escribe bonito. Ajá. Entonces él quería escribir. y Sí, lo así. hace con mucha ilusión y Ujú. con mucha Y inocencia. el solo recibir imágenes como desencuadradas o Sí, así como fue que como dice, de... ajá. Pero ya cuando se pone como a checar esas imágenes, se da cuenta que es él, o sea, él sale en todas las fotos. Sí, eso sí. Entonces Eso aquí es donde da el giro porque no es un fantasma, o sea, nos damos cuenta que es una persona de la vida real que lo va acosando. Me voy a ir como a la siguiente parte. Él tiene un amigo que se llama Josh. Se dedicaban a hacer mapas para poder explorar el bosque y el vecindario. Entonces, pues ellos creen que tienen como una infancia súper normal, pero si lo vemos como en retrospectiva, ese juego de estar como saliendo y estar creando sus mapas como del bosque, como que en realidad los acercaba más al peligro. Ujú. ¿Ustedes qué tan libres se sentían cuando eran niños? Yo sí me sentía muy libre, pero porque siento que justo compartí mi infancia con Meli y la libertad era como dentro de la casa, ¿sabes? Por si no lo sabían. Por si no lo sabían, compartí mi infancia con Meli. Y siento que era como, o sea, era una libertad sí controlada, pero justo desde el no conocer tanto el estar afuera en las calles, nunca sentí este sentimiento de no libertad, ¿sabes? Ujú. Porque no tuve como esa infancia que cuentan de que salías y veías a tu amigo vecino y corrías o así. No, o sea, realmente solo fue dentro de la casa y pues estaba acompañada con Meli. Pero sí me sentía muy libre. Pero viéndolo tal vez como desde la perspectiva de este niño que Ujú. sí salía, iba, exploraba el bosque y así, pues así de libre jamás Sí, o fui. sea, no se sentían con la libertad de poder explorar. No, Siendo así que no. así había un riesgo. Sí. Y aunque la tuviera, yo creo que no lo haría. O sea, O sea, como que no, sí lo haría eventualmente bien. Pero sí de lo niños, hacías. no te dijeran tus papás. Sí, de niño sí, porque yo recuerdo en algunas vacaciones Meli y yo nos mamaba como salir sí es cierto. y explorar. Peligroso, la verdad, pero sí era como de, pues vamos a ver qué hay. Y entonces caminábamos, no sé, en el hotel y descubríamos. Sí, siempre que más íbamos cosas. a cualquier lugar. Yo Y era- eso sí está peligroso. Yo no dejaría sí. que mis hijos hicieran eso. Sí. Pues pero sí lo, Sí, sí lo lo hicimos. hacíamos. Entonces, o sea, como que sí había cierta libertad dentro de casa,
pero también el control por los papás, ¿no? De, güey, te puede pasar algo. Siempre había supervisión, ¿no? Sí, y sí, aquí sí. siento que ellos de plano sí era... sí, No, pues es que supervisión. eran bosque, ajá, sí, Sí, o sea, les está- dejaban ir. Pero yo recuerdo que la mamá hubo un momento en el que sí le dice como, a ver, yo te quiero estar... Sí. La mamá sí te quiero era- estar Pero viendo. después... Sí. Pero es que yo siento que Pero la mamá después de hizo que había todo lo que pasado podía con lo algo. que tenía. Porque también con lo del reloj, cuando le da el reloj que es para medir como su tiempo afuera. Ujú. O sea, ella sí está controlando su existencia en el afuera sin... Con lo que tenía, sí. Exacto. Pero a ver, justo esto pasa después de que... Ajá, de las fotos. Después de... Sí, ya muy avanzado todo. O Es sea, que ya hay que que ya ser existía claros una que, cosa, que el libro Sí. no es lineal. No, es el lineal. libro no es lineal, te va contando. O sea, es que justo en la introducción te habla de una especie de arqueología mental, Ajá. donde te dice como, a ver, tú tienes recuerdos de tu infancia en los que pues te acuerdas de ciertas cosas, de otras no. Entonces, Como que a medias. Exacto, te acuerdas como medias y entonces el autor te dice como, te voy a contar lo que yo descubrí, como lo fui descubriendo y como me fui acordando. Y como le fue preguntando Porque a son su Como mamá. me recuerdos, fue preguntando, ajá. entonces son recuerdos, entonces es como que vas armando un rompecabezas de Justo. todo lo que Iba sucedió. atrás, adelante. Ajá, así. no es lineal, pero sí han pasado, o sea, como que sí puedes llegar a hacer esa conexión de cómo van pasando las cosas. Según yo recuerdo, lo del reloj que se lo da a su mamá fue después de que vio lo de las fotos. Sí, claro. Sí, sí, O sea, sí, porque justo está esta dinámica de los globos, avienta su globito, todo feliz, y recibe fotos a cambio Esporádicamente. esporádicamente y nunca les pone atención. O sea, el Ajá. niño es como de... Creo que son fotos Llega a random. juntar más de Ajá. 50 fotos. son varias fotos, justo. Aparte creo que es importante decir que primero como que las fotos eran de un cielo, de un espacio que no se sí, entendía como bien. fotos medio borrosillas, Ajá, ¿no? O sea, como no- si estuvieras Cada vez tomando eran un más lugar en la nítidas. calle, Ajá, ¿no? cada vez eran más nítidas. Hasta Sí. que cada vez empieza a darse cuenta como puta, o sea. Pero pues, el niño nunca se da cuenta porque realmente nunca le pone atención a las fotos Porque porque no no le le escribe. interesan. Yo, la verdad, o sea, honestamente, no sé si ustedes lo recuerden, pero yo no recuerdo, o sea, creo que hay un momento en el que las ponen, ¿no? Todas juntas, y Ajá, entonces ahí cuando... les va, yo Pero- se los puedo contar Ah, ok. porque ¿Cuándo? esa parte me gustó. Cuando está con Josh, ¿no? Ajá, es que hace cuenta que todo sucede porque este niño, nunca le pone el nombre, pero bueno, el niño tiene una máquina para hacer helados. Ah, sí, Entonces es hace verdad. un emprendimiento con su amiguito y empiezan a vender Su mejor helados amigo, en su mejor amigo Josh. Empiezan a vender helados en verano. Ujú. Y entonces aquí es donde se pone turbio la cosa porque súper turbio. hace cuenta que en una de estas ventas de helados recibe $1, que es el dólar que él había mandado en el Cuartita. globo. Ujú. Entonces él se queda como de, no mames, es mi dólar, pero no piensa mal, o sea, solo se queda como de, qué chido que regresó Ajá. a mí. Y entonces eso como que lo detona y dice como de, a ver las fotos. Y entonces en la noche va y saca todas las fotos, las pone en, pues yo creo que en el piso, suelo, ajá. ajá, y las empieza a ver. Y justo empieza a notar que la primera foto es como un edificio. La segunda foto creo que es el cielo o algo desértico. Y en la tercera Ajá. foto ve que son personas entrando a un edificio, pero son como borrosas. Y se ve de Y se lejos. le queda viendo con mucha atención y de la nada dice como, no mames, es mi mamá. Ajá. No mames, soy Soy yo. yo. Y entonces empieza a ver todas las fotos y se da cuenta que en todas las fotos sale él de alguna Hasta forma. que ya sale Ujú. súper de cerca. Ajá. Sí, güey, eso sí Entonces, está creepy. o sea, se los juro que se los cuento y me siento así como... Sí. Aparte es un niño. ¿no? Es un Se- niño, Se sí. queda así como de ¿qué? Y va y se las enseña a la mamá. Ajá, se espera todavía y ya hasta el día siguiente se las enseña a su mamá. Y su mamá, pues yo creo que sí se saca de pedo. No, como que no te dan mucho la perspectiva No, pero de ella. sí se Se Porque ve que le se llaman altera a- y se para como Ajá, para hacer hablar por unas teléfono, llamadas. pero nunca le dice nada, o sea, como que no termina No, de no, externar ajá. ni de comunicarse con el niño. Ajá, justo. Que ahí sí habla con la policía, ¿no? Sí, Sí. sí. Y sí, a sí. ver, ¿ustedes qué piensan de cómo resuelve la mamá? Porque se cambian de casa, pero no se fueron muy lejos. O sea, O sea, yo creo que también en su contexto siento que hizo lo que pudo con lo que tenía, porque o sea, lo que tengo entendido es que es mamá soltera Ujú. O sea, y no son tiene escasas. muchos Sí, dan a ingresos. entender que no tienen, Ajá, no o sea, son como de, que no tienen muchos muchos- recursos. no tiene muchos recursos, entonces, o sea, yo solo pienso como qué joda cambiarse de casa, o sea, buscar rentar o comprar, obviamente yo creo que rentaba. Ujú. Entonces yo siento que hizo lo que pudo con lo que tenía, le faltó comunicación. Yo siento que por querer proteger a su hijo no tuvo la comunicación adecuada como para decirle, oye, pues Cuídate. esto está pasando,
sabes que vamos a tomar estas medidas, no sé, y también comunicación con los papás de su amigo amiguito. Josh. Ujú. O sea, Y como seguimiento que con la policía, ¿no? Sí. igual siento que también te demuestra un poco que la policía es medio ineficiente y yo siento que también estoy súper prejuzgando, ¿ok? Pero creo que es desde un lugar como de, pues a lo mejor y la vieron como mamá soltera, de escasos recursos, dijeron como, pues no es un No caso tan importa. importante. Ajá. Ok. Entonces también siento que por ahí fue como que, o sea, fue un todo que los llevó a esa situación, en lo que yo diría que la mamá hizo lo que pudo con lo que tenía. Pudo haber hecho cosas mejores, tal vez. Sobre todo en la comunicación, creo que eso hubiera Sobre todo estado con mejor. los otros adultos, ¿no? O sea, Ajá. como con los papás De Josh. Sí. Ujú. ¿Ustedes también están de acuerdo? Sí. Sí. O sea, sí, es que creo que no había mucho que hacer. O sea, el mudarse, al final era un poblado, era como una comunidad. Entonces, el intentar moverse como a otro poblado sería encontrar un Es que yo nuevo pensaba como trabajo. otro estado. Tendría que haber, Sí, y o sea, esa cabe hubiera sido mucho mi que como solución. madre soltera, pues iba a ser complicado. O igual y también ser un poco más alarmista, ¿no? O sea, de que yo le hubiera dicho así a todos los padres de Ajá, familia, sí. porque a final de cuentas derivó de la actividad escolar. ¿no? Sí, Y lo además- hubiera escalado, no me hubiera quedado Ándale. como O solo O sea, con yo- la llamada yo a le la hubiera echado policía. la culpa a la escuela. Así de, Sí, pues, eso hubiera o sea, estado muy bien. O sea, hablar con los... pero sí, o sea, decirle ya, no lo vuelvas a hacer, Ajá. ve lo que Ve está lo que está pasando. Pero pasando. también, o sea, no te contextualizan tanto el de todo año. lo que hizo, ajá. O sea, pero siento que eso también tiene mucho que ver. O sea, siento que, no lo sé, estoy diciendo como a lo güey porque no te dicen en qué año se desarrolla como toda Todo la eso, historia. ujú. Pero también creo que es un poco por cómo cuentan, cómo llevan la vivencia y todo, como que era un poco más normal no alarmarse tanto, ¿no? O sea, como que se escucha que antes era más fácil, por ejemplo, los asesinos seriales, cosas así, y actualmente pues con la información que tenemos y así, pues cualquier cosita que pasa, Sí, luego es luego es supermediático. como el pedo, se va a la escuela y todo eso. Entonces, tal vez lo estoy justificando un chingo, pero, o sea, creo que puedo entenderlos. El por qué Yo no hizo creo tanto que desmadre. sí, o sea, que sí la regó en no hacer tanto, Sí. tanto Sí, desmadre. sí. Porque aparte, pues a final de cuentas, o sea, estaba afectándola a ella, a su hijo, a su amigo de su hijo, o sea, Sí. ¿sabes? No era como que solo con el hijo. Si bien sí estaba obsesionado con, pues, con el niño, Sí, cabrón. porque eso sí es un hecho. A final de cuentas, o sea, ver tantas fotos, a ver que por años estuvo ahí, o sea, siento que ella también la regó, porque aparte pasan años y sigue pasando, ¿no? O sea, Ujú. siguen pasando cosas y al final te das cuenta Sí. que la mamá en todo momento lo supo. Que la O sea, mamá en después todo de tantos momento- años. Ajá, aparte, o sea, bueno, es que voy a spoilear un poco, pero... Dale. Justo, sí, es que siento que ya es necesario, sí. Sí, ya me voy a spoilear. Pero cuando la mamá lo reconoce, no voy a decir cómo lo reconoce, te lo dejo, tú hazlo. Ujú. Pero cuando reconoce pues al acosador, o sea, ella misma dice, es que se ve como un hombre tan normal, o sea, Ay, esa por parte tantos está años yo estuve teniendo miedo de una persona que yo me imaginaba que era súper distinta y por tantos años tenía una imagen horrible y es un hombre tan normal, pero, o sea, justamente ahí te demuestra que por tantos años lo supo Ajá. y por tantos años no hizo nada, o sea, Sí. que también, o sea, igual y juzgo porque no lo vivo y también una persona que vive el acoso y ese miedo, pues la debe pasar. Pero es que un siento que acoso no le dio a veces la importancia. O sea, yo recuerdo esta parte en la que se están haciendo la mudanza y como que se iban a tardar más tiempo, que también el niño como que tiene esta perspectiva, ¿no? Y ya después como que, creo que, no, a ver, al principio se están cambiando y no sé qué se le pierde o creo que se le va el gato o El algo gato, así. el gato. Y No se aparece mete el abajo gato. de la casa porque regularmente ahí se va el gato, ¿no? Ajá. Y sale la mamá como muy espantada y le dice al hijo como... Nos vamos. Nos vamos. Vámonos. Ajá, sí. Y ya tampoco después dicen se nada. entera que se dio cuenta que estaba viviendo abajo de... Sí, que había una De su manta casa. abajo de la casa. Sí, el qué- acosador. Qué miedo. güey. Entonces, güey. O sea, ya sabías que estaba muy cerca, no era una persona que te estaba tomando fotos así de repente. O sea, ya era una persona que estaba Sí. al lado de tu hijo de que Ahí. probablemente 24/7. Sí. Qué miedo, güey. Sí, que podía entrar en cualquier momento a la casa. En esta parte de que como que hay cosas que nos muestran al principio, pero como que solamente vemos partecitas, ¿qué creen que da más miedo? ¿Lo que se muestra así literal o lo que nunca llegas a ver completo? Lo que no llegas a ver. Sí. O sea, yo toda la atmósfera la sentí así como de algo está pasando, algo va a pasar,
pero no sabes No sé exactamente qué. qué es. Y eso me daba más miedo porque me sentía súper tensa. O sea, era como, Sí. Sí. eso me daba más miedo. O sea, ¿en qué momento va a llegar por él? ¿En qué momento va a pasar algo? No sé, como Sí. que si lo está viendo, o sea, si todo el Sí, tiempo ajá. está ahí. Sí, como que el no saber es lo que más miedo te Da da. miedo. ¿Han llegado a sentir esa paranoia? O sea, de que alguien los esté viendo o algo por el Ay, estilo. afortunadamente no. Estoy pensando, creo que no. ¿No lo sienten? O sea, incluso cuando van de que en la noche o así. No. O sea, sí creo que he llegado a sentir eso justo como caminando de noche o algo así, pero estoy casi segura que es más como mental, ¿sabes? Ajá, O sea, nunca he llegado a sentir que realmente alguien me esté acosando. Oye, O sea, ajá, de sí, esa es- manera. esa persona lo está haciendo, Sí, sí. ajá. O sea, jamás. Sí, no. Y lo agradezco. O Sí, sea, la verdad, a mí me sí. ha pasado en las noches, pero cuando manejo. Así de que voy viendo mucho el retrovisor los de coches. los coches. O Ajá. sea, que te vayan siguiendo. Ajá. Sí, Bueno, a mí eso una sí. vez también me pasó así. Pero- o sea, sí, como que ves salir y dices, como Pero que siento ella me que es siguió muy por mucho mental, tiempo. ¿no? O sea, como Ajá. que Ujú. es más como, no es real. O No. sea, es más como tal vez tu cerebro diciendo, Ujú. cuídate, bebé. Sí, o sea, nada más Sí. de que lo Ajá. han sentido. Saben Sí. que nadie en realidad Sí, los ha nunca seguido, es como ¿no? que, Ajá. ay, ese carro Ojalá. ya me siguió A mí 3 una vez sí cuadras. me pasó. O No sea, mames. iba saliendo de mi casa, por eso también me dan miedo las van blancas. Y justo la vi. Y entonces yo dije como, bueno, pues pasaré, ¿no? Ajá. Pero entonces iba avanzando y se prende la camioneta. Tal vez solo fue coincidencia. Sí, Quién sí. sabe. Pero yo iba caminando y entonces la camioneta empezó igual como A caminar. Sí, a avanzar. Bueno. Y la camioneta con sus pantalones. Vamos. Su tren de pensamiento. Entonces empezó a avanzar y lo que hice fue como cruzarme. Y entonces, pero yo iba hacia el carro de mi papá, o sea, yo me iba a meter al carro de mi papá. Entonces, como que me regresé y da la vuelta a la camioneta. Y entonces ya otra vez iba igual. Entonces dije, me voy a ir a la tienda. Ver. Entonces me voy para la tienda y se va como un poquito de reversa. Y dije, puta madre. Ay, no, qué miedo. Entonces me metí ya a la tienda, ya le hablé a mi papá y le dije como, oye papá, es que siento que me están Ayúdame. siguiendo. Y ya me dijo mi papá como, no te preocupes. Y ya como que me apuré rápido y ya me metí al carro. Pero sí sentí que... Que o sea, te tal estaban vez no, siguiendo. tal vez es solo coincidencia, pero creo que sí de ¿Quién repente sabe, pasamos por... Mons? O sea, sí puede sabe, que... tal vez No me van a llevar. sabes. Ajá. O sea, la verdad yo sí he estado de cerca con personas que sí han sido pues acosadas. Ah, ay, yo O creí sea, que acosadores, amiga. No, sí, o sea, sí me ha tocado no vivir la experiencia como tal. yo propia. Ujú. Pero no mames, o sea, sí es algo de miedo feo. O sea, ¿sabes? De que te vi y traes puesto esto. Ajá, así, a ese grado, o sea, duro. Me tocó en la universidad. Ay, no, qué feo. No mames, o sea, sí es un terror de que, o sea, si tú la pasas mal como acompañante, la persona que lo vive, o sea, güey, pésimo. Entonces, no mames, o sea, también por esa parte digo como, pues también, o sea, ponerme en el lugar de la mamá, pues es que también no sabes el miedo que ella vivió, o sea, es Sí, difícil. sí. O sea, aunque sí creo que pudo haber alarmado más, o sea, la verdad sí Sí. lo creo. Pero justo no sabes hasta dónde pueden llegar ese tipo de personas, o sea, como que, o sea, justo esta idea de darte cuenta que esa persona literal se metió y vive abajo de Es la que qué casa. miedo, o sea, de Sí, verdad. güey, ¿qué Sí. pedo Sí, con eso? O me sea, desbloqueaste un recuerdo, Monse. ¿De qué? A ver, dale. A ver. Cuando estaba yo creo terminando la secundaria para entrar a la prepa, yo creo que sí, o ya terminando la prepa, no sé, pero, sí, terminando la prepa porque nos quedamos por matemáticas. Ujú. Entonces, estuve tomando como cursitos con mi tía, ahí por donde antes vivía mi hermano. Entonces me bajé del metro y tenía que caminar a su casa. Entonces, pues iba caminando y sí sentí que alguien me seguía. Uy. Pero yo estaba muy asustada, también, bueno, no muy chiquitas, o sea. No, pero sí Pero- estábamos, o sea, ya han pasado... Sí, ya unos años. Sí, Entonces, justo como en esa zona de edificios había un señor lavando su carro y se dio cuenta de que estaba espantada y me dijo, ¿qué pasó? Y ya le expliqué y me dijo, métete a mi carro porque lo estaba lavando. Ay, no. No, güey. pero a mí también me hubiera dado miedo eso. ¿Para dónde voy? ¿Lo no? conocías? ¡No! Es que yo a mí y también me me metí hubiera dado al, miedo. o sea, sí me metí al carro, me dijo como de ya no hay nadie y me fui.
Y yo dije, o sea, pudo haber pasado algo Sí. peor. De las dos cosas, ajá, Sí. de las dos formas. Sí. A nosotras también nos Sí, pasó ahora algo que así. recuerdo, también nos pasó. Sí, Estábamos pero no juntas. estuvo, o sea, como Yo, que pero a ver, estábamos cuéntenme, medio amigas. güeyes también. Estábamos bien chiquitas. Estábamos Así como en tercero de teníamos secundaria. Oye, como sí, ¿qué onda ahí? 16, Bueno, como no, 15 años. como 15 como 14, años. 15 años. Íbamos a visitar a un amigo y... Que vivía relativamente cerca de la... O sea, no tan cerca, pero vivía cerca. ¿Cuántos años? ¿14? como 14. Sí, estaban chiquis. Sí, estábamos muy chiquitas. chiquitas. Íbamos caminando. Nos por la fuimos calle. de la casa, o sea, ay, es que también. Es que nos pasamos. O sea, nos fuimos de la casa a casa de mi amigo, pero sí estaba, o sea, de Sí estaba un poco lejos. Sí estaba lejos. Y ya caminamos todo. Nuestro punto medio era la escuela. Entonces Ujú. estábamos justo en la escuela y ya, o sea, estábamos en nuestra onda, de verdad no nos dimos cuenta de nada. Íbamos caminando y en eso un señor, ay, no, es que sí estuvo feo, ¿eh? Sí, estuvo feo. O sea, un señor se Y nos... ustedes, no me ha pasado nada, nunca Ajá, se es que- sigan. o sea, fue recuerdo desbloqueado. ¿no? Sí. Ajá. Llega un señor, se nos acerca y nos dice que si le enseñaba, que si podía leer su INE, que si... No, La verdad no no me recuerdo. acuerdo exactamente qué quería, pero me estaba enseñando su INE todo el tiempo. Así de... Y yo, o sea, yo súper ciega, güey, y sin lentes. ¿Había más gente? O sea, de que sí pasaba gente Era o la no. tarde, yo creo que eran como las 4 o 5 de la tarde. No era un horario escolar, o sea, no es que hubieran muchos alumnos o así, pero Sí. habían algunos y también papás que iban a recoger a sus alumnos y así. Entonces yo recuerdo que este señor me enseñaba su INE así de, no es nada malo, que no sé qué, mira, te enseño mi INE, que no sé qué, pero realmente no recuerdo para qué nos abordó, no sé qué Ujú. quería. Pero Mel y yo estábamos como, pues, de qué onda, ¿no? Y me enseñaba el INE y yo recuerdo que ¿Y qué le decías? pues ni siquiera alcanzaba a ver, amiga. Entonces estaba como estresada. Y en eso, una señora que estaba estacionada se baja de su auto y le dice, ¿qué quieres con ellas? Son mis hijas, ¿qué quieres con ellas? Que no sé qué. Y entonces el señor como que, no, nada, que no sé qué. Y se va y entonces agarra y nos mete al coche. Nos metemos literalmente al coche de la señora y nos quedamos Mel y yo así de, ¿qué pedo, güey? Y Nos llevó hasta casa de nos nuestro llevó amigo. hasta casa de nuestro amigo y nos dijo como no, cuídense mucho. Yo había visto que ese señor iba con otro señor en una camioneta. No manches, Ajá, amigas. o sea, sí estuvo. Sí, y llegamos Sí, a estuvo- casa del amigo así como sacadas súper de pedo. Siento que en ese entonces no dimensionamos No. hasta dónde pudo haber llegado, porque Estábamos muy pendejas. chiquitas. A ver, no, tampoco. Pues es que éramos no, más es que es lo que, inocentes. justo lo que decimos. Sí. Como que en ese momento te sientes libre, o sea, Sí. sí te sientes así. La cosa es que, pues no mides. O sea, No. las únicas personas que te ponen como esos límites Son tus papás. son tus papás. Mi pregunta es, ¿su mamá les había dado chance de hacer eso? Pues no recuerdo si sí nos dio chance de No, ir creo, o yo no. creo que nos salimos, ¿eh? O sea, porque estábamos en esa edad que no... Como que queríamos ser muy pensabas rebeldes. tanto las cosas. A nosotras se nos hacía cerca como el camino. Realmente no está cerca. o No, sea, lo no, conocían, ¿no? Lo Yo creo que se les conocíamos, hacía conocido. ajá. Y fue como de, pues vamos, o sea, como que se nos hizo fácil. Sí, Ujú. se De nos hecho, hizo muy no, fácil. no recuerdo si le dijimos a mi mamá o no. No, Pero creo que según no. yo Mamá, nunca si le escuchas contamos. esto, perdón. Sí, estuvo feo. Sí, la neta sí. O sea, ahí sí tuvimos un ángel. Sí, Literal, la señora la nos señora. salvó. De verdad que sí nos salvó. Y sí estuvo feo porque, o sea, quién sabe qué pudo haber pasado. O sea, yo creo que sí nos pudieron haber secuestrado Sí. o algo así. La neta. De esa parte, ¿creen que es mejor como que les oculten las cosas? O sea, que como papá oculte ciertas cosas. O... No, yo creo que sí es bueno tener una comunicación clara. Es lo que decíamos, o sea, al final los niños sí son inteligentes. O sea, bueno, yo ya me acabo de pendejear, ¿no? Como niña de 15 años. A ver, es que si eres Pero siento más que sí- inconsciente. Ajá, eres más inconsciente, pero sí, igual si les dices bien las cosas, puedes entender más el porqué de... O sea, ya "Oye, no sabías hagas ese riesgo, así". ¿creen que a esa edad, bueno, Sí. ya sabíamos Sí, ese a riesgo esa de que edad te sí. podían secuestrar, ¿no? Sí, y yo creo que también, o sea, regresando como a la historia de la creepypasta, yo creo que el niño también estaba consciente de que algo Había un malo peligro. estaba Estaba pasando, mal. porque Sí. él desde chiquito, desde que ve las fotos, le da miedo. O Sí. sea, pero él es, o sea, es chiquito inocente en el sentido de decir,
puta, mi mamá va a pensar que fue mi culpa porque Me van a regañar. me van a regañar porque yo aventé el globo o lo que sea. Ujú. Pero él sabe que hay algo que está mal porque Ajá, le da sabe que miedo. está raro eso. Ajá, entonces... Pero sí es como muy aventado porque en esa parte de que ya se cambian de casa, él va a visitar a su amigo, hacen como pijamadas y en una de esas se va a casa de su amigo que pues vive más cerca de donde era su casa antigua y se va a... no encuentra todavía a su gato, entonces va a buscar a su gato, ¿no? Según yo. Sí, Y le dice como acompáñame a buscar a mi gato a mi antigua casa. Yo cuando de verdad leí eso de que dije, se van a venir a meter. Y luego se van a ir en la noche. Y así al fuimos bosque. tú y yo. Así fuimos Es tú y que, yo. o sea, justo siento Que no lo piensas. que no lo piensas, no piensas, dices como, ay, he pasado por ahí muchas veces, no pasa nada, que no sé qué, y pues sí puede pasar cosas. Sí, la ves fácil. O sea, no, Aparte, él no tenía el contexto. Para él- Josh. Ajá, no, el ¿El niño? niño no Pero sabe. cuando entra a la casa, él es el que entra a la casa, ¿no? Josh es el que Josh entra. es el que entra. No, Josh es el que entra a la casa. Sí. Y Josh sí se topa con el... Sí, el protagonista es el que se queda abajo encerrado en la parte que está abajo de él. Con los cimientos. Ajá. Ajá. Es que como que las casas de Estados Unidos están construidas así. Con ¿no? una... Bueno, esas específicas tienen Ajá. como pilotes y llega abajo como que un espacio y luego ya está la casa tal y por cual. lo que entendemos estaba abajo. Exacto. Entonces, en esa parte, como que siento que de ahí se rompe un poco esa amistad. O sea, yo no sé si fue el susto, no sé. Bueno, ya después sabemos un poco más de qué es lo que pasa. Pero ya como que tienen un distanciamiento. Y es que no sé cómo contar el final. Bueno, porque siento Pues, que sí es el es final. que, o sea, sigues como, ¿Así? como que sigue pasando en Y yo es que siento que retrospectiva y está- así. Es que aparte te falta la historia de cuando la hermana? sale con la De hermana. mapas Ajá. también. O sea, bueno, van y a de su mapas, casa. lo de la señora también. Ah, sí, cierto, son varias. Son Es varias que son muchas partes. cosas, amigas. No sé si Sí, son- contarlo son todo. varias partes. Pues así el resumen de lo más importante. Bueno, yo creo que es importante la parte de cajas, Ujú. que es cuando va con el gato y ahí se rompe la amistad con Josh y se separa de Josh mucho tiempo. Sí. Después Él llega de como eso- en Bueno, etapa pero adolescente, ¿no? contexto, o sea, ¿por qué se rompe la amistad? No hemos dicho qué pasa. Ah, Nada sí. más como un poquito más. Van a buscar al gato, hacen piedra, papel o tijera para ver quién se va a meter abajo de los cimientos, que es lo que les platicábamos. Ujú. Ajá. Y pierde el protagonista, que nunca sabemos su nombre. Entonces se mete y el otro niño le dice, porque se Por un contactan por walkie-talkie. walkie-talkie. Entonces le dice que va a entrar a la casa a buscarlo, Ajá. al gato. Y el otro le dice como de no. No sé por qué le dice que no. Al final el otro niño, bueno, Josh tapa la entrada a los cimientos con una tabla. Y al protagonista pues no le gusta tanto, pero le dice como de Venga. puedes salirte en cualquier momento, está fácil de tirar. Entonces empiezan a escuchar pisadas como más pesadas. Fuertes, ajá. Ujú. Y ya Josh le dice por el walkie-talkie como de hay alguien aquí. No, pero contexto antes, esto creo que es importante. Es que hay muchas partes. Ajá. Sí. Y aparte Es como que da muchos saltos. Josh ve el cuarto del niño y le dice, oye, sí estabas como que, o sea, como que te quieres mucho o algo así, Ajá. porque hay muchas fotos. Muchas fotos, Sí. ajá, dijo como de está muy alto el ego o algo así. Ajá. Y estaba, o sea, había como ropa. Y, Sí. O sea, como que, o sea, esta persona, el acosador, quedó a vivir se ahí. queda a vivir ahí y pone todas sus fotos del niño. Del niño. Sí. Y entonces es cuando empieza a decir, puta, yo no dejé eso. O sea, pero también, o sea, como que te das cuenta que el niño trae la historia rara, como de, ¿a poco yo dejé eso ahí? No, porque, o sea, Ajá. lo que habías dicho que encuentra, que es la mamá se da cuenta que vive ahí abajo en los cimientos y se van en chinga. Ujú. Como se van en chinga, Dejan el niño cosas. dice como de, es que yo estoy seguro que dejé una caja De ropa. con mi ropa. Y la mamá le había dicho como de se Ajá. compra nueva. Sí, la mamá fue como de, no pasa nada, compramos nueva ropa, no sé, pero ya vámonos. Y este niño, cuando entra Josh, dice como, pues tu ropa está colgada, o sea, no está como en una caja, ¿no? Y el niño se queda como de, oye, pero pues... Según yo, Según la yo, y la él había como dejado de ahí. sí, ¿no? Ajá. Sí, no, está... Porque pensaba Turbio. que alguien más ya vivía ahí. O sea, porque Sí. la mamá le decía como de no puedes ir a buscar a cajas y no puedes volverte a acercar a la casa porque vas a molestar a los nuevos dueños. Ujú. Entonces, pues ya se le empieza a hacer más raro que pues están sus cosas, hay fotos No hay de nuevos él, dueños, se no da hay cuenta que nuevos está vacía. dueños. Sí. Bueno, les voy a platicar ya la parte en la que se rompe como esa amistad. Él como que crece y entonces está en el cine con sus amigos y encuentra a la hermana de Josh. Y se le hace atractiva, ¿no? Entonces, pues la invita como a datear y todo.
Y van al cine, se quedan de encontrar y todo. La mamá para eso está como un poquito renuente, o sea, como que no quiere que salga con la hermana de Josh. Y cuando él le llega a preguntar a la hermana como de que, oye, ¿qué onda con Josh? Como que pues dice, no quiero hablar de eso, ¿no? Ajá. Entonces cree que como que se distanciaron. Y están en el cine y salen del cine, solamente hay un carro. Bueno, no, para esto también lo iba siguiendo, ¿no? Sintió que lo iba siguiendo un carro cuando va de camino al cine. Y él le anda mucho de la pipí, se va como a un lugarcillo y deja sola a la muchacha como en su carro. Y escucha como un estruendo y pues alguien la atropelló, ¿no? Sí. Y pues la muchacha como que va al hospital, le dice que ya no quiere, pues que como que ya no quiere verla, pero le sigue mandando como mensajes. Y ya después él se da cuenta que en realidad la que le estaba mandando mensajes, el que le estaba mandando mensajes era el tipo y que la hermana se había Ni siquiera muerto. Sí, no lo logró. él no sabía que la última vez que la fue a visitar fue el día que murió, hasta que se lo dice la mamá, porque él había seguido platicando con ella y habían quedado en verse en el cine. Y le decía que lo amaba. Te amo, y le puso como de, nos vamos a volver a ver, te voy a volver a ver, pero pues él dice como de, pues con quién estaba hablando todo este tiempo, Pero sí, ella estaba muerta. No sé. No, pues era el dale. acosador, obviamente. No, es que sí llega, ¿no? El acosador al sí, cine. sí. sienta. Se Cuando, sienta al lado, cuando se ¿verdad? supone que se van a ver en el cine, él compra dos boletos, entonces deja como el de la orilla para que no le sea complicado el moverse a ella, porque pues había quedado toda enyesada. Ajá. Y llega un hombre y se sienta al lado de él y le dice como de, este lugar está ocupado, Y no le dice nada. y no le dice nada, y hacía como hasta ruidos extraños el hombre, y él Como fue una respiración entrecortada, como ¿no? rara, Sí. y él dice como de, pues que ya no le quise decir nada más, y se Ay, quedaron no, ahí es que eso sí Y me ya da se va miedo. y ya es cuando le dice. "Te cuando le volveré dice a la ver". mamá, ajá. Ajá. Sí, eso sí dije. No sé si saltarme hasta el final ya para hablar como Sí, de la dale. amistad. Bueno, al final ya como que habla seriamente con su mamá, ya como que de grande, y le dice como, a ver, ya, pues dime qué pasó. Super spoiler, a Josh lo secuestraron, lo secuestra este tipo, y Ay, eso está su papá del niño está excavando, ¿no? Se dedica, no sé bien a qué se dedica, pero como que está excavando en ciertos lugares y entonces, no Pero le es el paga. papá. No, es que el papá trabajaba en la construcción y le iba súper bien, pero después su mamá como que se volvió medio Pero todos loca. los papás de Porque Josh. desaparece Porque su desaparece George y después Se muere su hija. Entonces como que la mamá ya no puede trabajar y el papá se queda como para cuidarla y agarra cualquier trabajo que le den. Él empieza a trabajar como de albañil o algo así. Y entonces si le dicen como, oye, puedes excavar o cortar el césped, lo que sea, Lo él, acepta. él Sí, toma sí, ese trabajo. Entonces pues ya pasa lo de este trabajo. le dice una persona ahí random que sí Ajá. puede excavar cierto lugar, ¿no? Y cuando lo está excavando, encuentra el cuerpo de su hijo con este tipo, el acosador, Ay, no, encima güey, de, está cabrón. pues, de él, ¿no? Que también yo tengo entendido que el que le pagó para que excavara Fue el mismo fue el acosador. acosador. O sea, de verdad que ese Es tipo que está muy enfermo. loquísimo. Sí. Entonces, ¿qué creen? O sea, ¿se sentirían ustedes culpables? O si estuvieran en la situación de este personaje principal, protagonista? ¿cómo se ¿Del sentirían? protagonista? Sí, del protagonista. Híjole, no lo había pensado. Sí, tal vez sí. Sí, pues Sí. sí. Sí, me sentiría muy culpable porque al final pues es mi amigo y saber por todo lo que pasó que de alguna forma pude ser yo, ¿no? O Sí, sea, era para él, ¿no? era para Claro, él, pues o sea, es al que final hasta le pinta el cabello a Josh. sí, o o sea, sea, es como si Josh hubiera tomado el lugar del protagonista. Sí me hubiera sentido súper culpable. Sí, porque La hacen neta. referencia mucho de que son iguales, lo único que los diferencia es Era el color del cabello, color del porque cabello. Josh era rubio y el protagonista como el cabello marrón, ¿no? Ajá. Entonces, pero que fuera de eso eran muy parecidos. Yo Lo creo que que, yo no sí me entiendo sentiría es por culpable. qué el acosador se llevó a Josh y no a... Yo creo que tuvo oportunidad. Sí, O sea, como que se según- conformó. Tengo entendido que, o sea, cuando se distanciaron después de lo de boxes, pasa que es el cumpleaños del niño, del principal,
ya no son tan amigos y el amigo le dice como de, oye, pues te voy a hacer un regalo súper chido. Y yo creo que ahí fue. ¿Ves que hacían Sí, lo cierto. del proyecto de hacerlo de los mapas? Sí. Entonces, yo creo que en esa parte el niño fue como de, ay, voy a terminar el proyecto del mapas. Y estaba más ahí fue- accesible. sí, claro, fue en Ahí ese dijo, momento que lo secuestró. Y bueno, ¿qué les parece esa amistad entre Josh y Ay, Y el la verdad, narrador. da Yo mucha siento que era ternura. muy buena, Sí. se querían mucho. Sí, yo también creo que es una amistad súper tierna. Que tenían Inocente. como... Inocente. ajá, muy inocente, tenían muchas cosas en común. O sea, que era muy Lo de linda. las loncheritas. Sí, o sea, creo que lo que hubiera estado chido es que hubieran tenido más comunicación. Sí. Porque chances si se hubieran comunicado luego de lo de boxes, como de, oye, esto estuvo raro, oye, sí, es que me está pasando esto, es que, ¿sabes? Incluso en el momento en el que cuando escucha que el robot, ¿no? Que están en el bosque y escucha según un robot. Ajá. Y después ve en las fotos que llega una foto de donde también está Josh, como decirle como de... oye, tú también Oye, estás en está peligro? Sí. Ajá. Sí, creo que eso les falló. Muy cabrón. O sea, como amistad creo que era muy chida. Siento que tenían una buena relación. Pero chance, si hubieran tenido un poquito más de comunicación, se hubieran salvado. Es que también siento que cuando eres niño y te pasan cosas malas, tampoco las No compartes. los hablas mucho, No, pues tanto, no compartió nada. O sea, realmente Ajá. nada. Porque también cuando llegaron a la parte del bosque donde despertó, él dijo como de, no, pues ya conozco este lugar, ¿no? Pero en su mente. O sea, O nunca sea, él fue... tenía miedo cuando él estaban tenía ahí. miedo, exacto. Sí. Y nunca fue como para decirle como de, oye, es que... El otro día desperté Ajá. aquí, ¿no? Creo que este George sí le llega a compartir como de... Josh le dice que camina He dormido. estado caminando dormido. Pero o sea, tampoco es como para preguntarle más, ni ajá, Josh para decir más. exacto, no, o sea, como que no indagan más en esa cuestión que creo que los hubiera salvado. Chance. Pero también, o sea, creo que es un tema difícil. Sí, claro. Sí, ¿cómo tampoco le es como cuentas que eso? hubiera Sí, tampoco tenido se mucho. puede. Pero es que de nuevo siento bajo que sus es como la o sea, mamá. no tenían control. O sea, Ay, sí. yo creo que sí le tendría que haber dicho a los papás, Está pasando esto. está pasando esto. Más porque dejaba que el Josh se fuera como a su casa y dejaba que su hijo se fuera a... Sí, y sabía que estaban las fotos aparte, o sea, porque Ajá. sí estaba. Y yo más que se sintiera culpable el niño, yo creo que quien sí debió haberse sentido La un poco mamá. culpable La mamá. y sí era un poco culpable era la Sí, mamá. no Mucho. mames, Bueno, yo. cabrón. No, Sí. aparte creo Y que yo sí también o sea, lo yo como dice. hijo le diría, o sea, tendría como, y sí, bueno. Como, ¿por a qué ver, no me dijiste sí, es nada? como ¿Se que murió? sí se explica que hay esta ruptura entre mamá e hijo también Sí. y que, Sí. pero yo como hija, si pasara algo así, yo también sentiría como ese rencor o esa Sí, te hacia mi enojarías. mamá y Sí, le diría, ¿por qué no por me tu dijiste? culpa pasó todo esto, murió mi mejor amigo, la niña que me gustaba, o sea, pasaron Es que sí le Todos, destroza o sea, todo. muy loco, o sea. Sí está loquísimo. Sí, sí da miedo. La neta sí da Sí, miedo. sí da miedo. Yo tengo un tema con los policías porque sí tenían fotos, o sea, tenían que no señales, hicieron tenían nada. testimonios. ¿Qué piensan de las autoridades? No, pues, o sea, justo creo que no, ajá, son súper deficientes. Porque sí les dieron muchas armas como para decir, oye, porque también cuando se muere Maggie, la vecina, o sea, también ahí pudieron haber indagado más, ¿no? O sea, seguramente el acosador la mató y Sí. no fueron como para dar con él. O sea, siento que sí tuvieron muchas herramientas como para encontrarlo. Literalmente vivía en la casa donde Sí. lo acosaban. O sea, sí pudieron encontrarlo, pero no... Ni para patrullar. No lo hicieron. o sea, Es que a mí, o sea, yo dije, ¿por qué no disfrazan a un policía así como de persona normal? Y que siga a los niños. Ajá, y que vea quién es una persona como en común. Yo esa parte no me acuerdo, la parte en la que dices que sí se lo topa la mamá. Es que es en la... O sea, lo ve ya muerto. Ah, sí. Ok. Ajá. Creí que lo había visto como... No, lo ves No, muerto. Como o sea, antes. literalmente solo lo conoce ya hasta que Sí, está sí, justo. muerto. ¿Tienen algún caso real? Pues- Que, o sea, caso real así que conozcan de un asesino serial o algo así que digan como, me pasó lo mismo con la policía. No, que me venga a la mente, pero seguramente hay muchos donde la policía ha sido... Yo pensé en el de deficiente. Jeffrey Dahmer. Sí, ubican a Jeffrey Sí, Dahmer, sí, sí. ¿no? El que... ¿no? Sí, el que los salía descuartizaban. en No, y el que les hacía la lavado de lobotomía. cerebro. O sea, les hacía como una lobotomía. Ajá. Cuéntalo. Bueno, es un asesino serial.
Yo entiendo que era homosexual, Ajá. pero se enfocaba con la comunidad negra, o sea, como que... Gays Y negros. Y comunidad Entonces, negra, sí. la policía como que... No les importaba. Ajá. El punto es que los secuestraba, los llevaba a su casa y les hacía como una tipo lobotomía y les como que les metía una cosa que para convertirlos en zombies y que hicieran lo que fuera. También se los comía y así. ¿Neta? Sí. Ajá. Órale, Pero no, hubo no un caso conocía en el que caso. un niñito sí alcanza a salir ya después de que la habían hecho y las vecinas llaman a la policía y le dicen como de que, oye, está aquí afuera este muchacho, no puede ni moverse, y llega este tipo y está la policía ahí y le dice, no, es que es mi pareja, Ujú. no, es que es mi novio. Ujú. Y lo acompañan hasta Ujú. arriba, o sea, lo acompañan hasta su departamento, lo dejan que lo meta y todo. Y aparte ya olía feo porque ahí deshacía como Y a no los les importa. cadáveres. O sea, también como que se hacían, digamos, de la vista gorda porque era comunidad, una negra y gay. Y gay. Y como que los incomodaba. A ver, Ujú. entonces él agarraba desde ahí, como de, pues es mi pareja. Y además como él sí era blanco, pues Sí, como que no negreño. tenía tanto problema en ese Ese sentido. sesgo cultural. Ajá. Es que siento que el tema de la justicia se puede volver súper política y muy de capital. Dinero, ajá, sí. La verdad. Sí. O sea, sí, o sea, es feo, pero es cierto. Y aparte también, o sea, no por justificar, porque pues no, está mal, es su chamba. Ujú. Pero somos tantos y hay tantos casos y hay tantas cosas que no sabemos. Sí. Que, o sea, de verdad puede pasar desapercibido un loco como el del libro. O sea, Sí. Sí. porque aparte se la jugó y hizo lo suyo por años. Y yo no dudo que eso sí pase. Sí, yo creo que habrán sido como fácil unos 15 15 años. Pues es que sí, yo digo que cuando ¿Qué tal si no fue su cuando primero? apareció en el bosque, en el de Pisadas, Estaba chiquito, ¿no? tenía como Sí. unos que 7, 6. Sí. Sí, estaba Sí, chiquito. chiquitito. Y cuando murió la amiga, la hermana de Josh, que tendría como como 15, ¿no? unos 15, Sí, 16. Manches, Aparte sí. no sabemos si era el primero, Que puede que no. que probablemente no. Sí, yo siento que sí, o sea, bueno, sí, quién sabe. Pero es que siento que está súper obsesionado Sí. Con él. Con él, sí. Sabiendo ¿Sienten que han que estado ahí cerca de un acosador? O sea, o un asesino serial o un... Probablemente sí. Seguro sí. O sea, pero así que yo lo haya sentido así como de, esta persona es extraña. Nunca lo han... No, No. jamás. Ojalá tuviera un detector así de... O de que después te enterarás, no. No, jamás. Es que como los vecinos estos los que son de Atizapán y de... El que también se comían las personas. Ah, que era Pero no recuerdo si era un- Atizapán o Era un Ecatepec. biólogo. Es que hay varios. Químico, ¿no? O Ese es algo así. otro. Ah. Pero, digo, son vecinos y Es que son personas no te das cuenta de... normales, ¿no? O sea, como que A ver. no. O sea, es que... Así O sea, normales, normales. los ves Se como hacen pasar por personas Es normales. que son psicos, güey. O sea, ese tipo de personas obviamente sabe de conductas sociales. Alguna vez lo platicamos. Ajá, sí. O sea, sabe interactuar socialmente para que justamente No tengan problemas. no los percibas. Pues sí, es que justo la mamá lo dice, ¿no? O sea, Sí, cuando lo ve se dice veía como tan de, pues, normal. es que Se ve veía tan súper normal. normal. A mí una vez me pasó en el metro de un tipo que iba diciendo como... Iba escribiendo, pero lo iba escribiendo así. Yo creo que tenía como Uy, güey, 4... ahorita recordé algo. Sí, o sea, toda la libreta la tenía llena con la misma frase. Y decía como... Yo soy la mera... Ujú. Riata. Ajá. Y y no sé, y decía algo como de las personas, pero así, o sea, escrito y seguí escribiendo y seguí escribiendo. Entonces, yo cuando lo vi sí dije, esta persona Y el no señor debería con su ser- tarea motivacional, ¿no? Yo buscándolo, podría ser un asesino Era serial. la manifestación, ¿no? Escribe 80 veces. No, pero sí está raro, ¿no? Sí, O sea, está raro. Creo sí que está esa es la raro. única vez que yo he sentido que he estado cerca de... Bueno, sí conozco a alguien, pero no mencionaré eso. Se los platico al rato. amiga. Creo que una No se vez, puede. o sea, Es y que la verdad creo que lo si no me tengo van a medio poner. bloqueado. Pero en la uni iba hacia la escuela en metro, porque pues usaba mucho el metro, y me acuerdo que un güey me ligó y me dio una cartita, o sea, me regaló una cartita y me dijo que también era de donde yo estudiaba. Y Y tú sí, de cómo sabes. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes dónde dónde estudió? no me acuerdo, o sea, es que no O sea, no recuerdo. recuerdas si lo Lo tengo dijiste. medio bloqueado. Probablemente sí, Sí, lo has probablemente sí. dicho, ¿no? ¿No? Pero después No. de eso recuerdo que, o sea, es que no me acuerdo cómo estuvo, o creo que le pasé mi número. Sí, Ah. creo que le pasé mi número. Sí, Ay, la cagué, Meli. la cagué. Pero después de eso como que empecé a recibir mensajes
y cartitas. Ay, no. Pero ya me empezó a dar miedo. ¿Cartitas? Ajá, cartitas. ¿A dónde? O sea, me las dejaba como en el salón. Ay, así. no. Melissa, y luego acosador. Es que lo tenía muy bloqueado, pero ya después de eso creo que sí le dije como, güey, ya, o sea, te voy a bloquear o ya no quiero hablar contigo. No me acuerdo cómo Pero paró. sí iba en la prepa entonces. ¿En la prepa? No, En la en uni. En la uni. Sí iba, o sea, sí iba, sí era estudiante. Bueno, pero de es que ahí. ya de tu facultad. Sí, era Ah, de ahí. ok. Sí era Bueno, estudiante Sí, porque de la ahí. universidad está Porque aparte sí recuerdo enorme. haberlo visto, o sea, no me acuerdo cómo ¿Qué tal estuvo. que no iba, Meli? No sé, no me acuerdo. Sí, solamente puede estar ahí. Ajá. Ajá, sí. No, Sí, la verdad puede no lo entrar recuerdo. cualquiera. No lo recuerdo, pero sí recuerdo que fue incómodo, o sea, que después de Pues un rato sí. fue como, güey, ya, o sea, ya no quiero hablar contigo. Y creo que sí se lo dije y lo bloqueé y creo que desapareció de la vida. Ah, bueno. Pero- No avanzó más. Ajá, no avanzó más, pero sí fue incómodo. Es que luego A lo siento que mejor hay gente ya que es se su forma de obsesiona. ligar. Igual y también. sí, pero siento que Es que sí. no, pudo pero ser siento que sí te das cuenta cuando es algo como enfermizo. Como raro, como incómodo. Sí. Como que A mí me dices, estaba güey, no. acordando, y el otro día estaba hablando de eso con mis papás, tenía un compañerito en la primaria. Y pues sí, yo recuerdo que de repente me pegaba, o sea, si llegaba yo a hablar con alguien más, ¿Te no pegaba? sé, me pegaba, o sea, agarraba de que me acuerdo mucho de su gorrito y yo así como, sí, como agachadita. Y me pegaba como con su gorro, ¿no? Y entonces ya llegó un punto en el que le dije a mamá como de que, oye, Me pega. está raro. Pero antes de eso, o sea, su mamá le decía a mamá, oye, va a ser su cumpleaños de Monse. ¿De qué tamaño es su dedito para comprarle un anillo, no? Entonces me daba el anillo, ¿no? Y me acuerdo que fue mi cumpleaños y yo estaba como con otro amiguito ahí como de que platicando. Y mi papá me dice que lo encontró debajo de la mesa al este niño, todo enojado, pero así haciendo un mega Ay, no berrinche. manches. Y yo sé que son niños. Ah, bueno, y le dijo como, oye, pues es que Monse está con otro niño. Ya después, bueno, eso me lo platicó mi papá y todo. Ya pasó tiempo y me lo encontré en Facebook y me mandó solicitud. Y empezó así como de que, oye, nos podemos ver y no sé qué. Pero es de esas personas que dices como... No, no. No, o sea, podría estar peligroso. Sí, que tienen algo. ¿Sabe? Bueno, es que no sé si sacar el tema o no. Pero pienso un poquito en lo que pasó en CCH. O sea, como esa Ujú. comunidad. Sí, son... ¿De los incels? Ajá. Pues sí. Siento Es que no sí. sé si tampoco sacar el tema. Sí. ¿Por qué no? Porque no lo quiero traer. ¿Por qué? Porque no Bueno, quiero que me vayan da a- miedo, güey. O sea, Sí, o sea, pues es son que, ideologías O sea, al muy final es peligrosas. como el rechazo, ¿no? Que sienten. Sí. Que lo vuelven obsesión. O sea, al final sí es una obsesión enferma de querer ser amados. Sí. Está cañón, la neta. Y aquí, o sea, pero por ejemplo, lo que tú decías, Monse, era pues un niño. Entonces, Sí. aquí, Bueno, o sea, que sí creció, o sea, sí creció y pero siento que estaba igual, la verdad. A lo que yo voy es, o sea, ¿en qué momento empiezas como a desarrollar eso? O sea, en el derecho sí tienes este tema, o sea, y filosóficamente o sea, existen estas teorías de que, a ver, pues lo saben, es la sociedad, es la persona, o sea, ¿en qué momento una persona empieza como a desarrollar Es que creo que ese depende tipo un de montón conductas? de tu contexto. O sea, en este caso específico del niño, pues yo pienso que tal vez veía comportamientos similares en su familia, En ¿no? su O casa. sea, chance su papá era súper celoso y obsesivo con su mamá. O sea, al final creo que hashtag familia. O sea, sí viene como desde ahí, güey, ¿sabes? Sí, O sea, como que... Son valores. Sí, pues sí, son valores que inculcan. Y, o sea, el despertar sexual realmente no sé en qué momento ocurra. Si eres psicólogo o psicóloga, cuéntanos cuándo ocurre. Pero la neta es que yo siento que cuando son niños muy chiquitos que tienen como que esta obsesión como medio enferma, como lo que cuentas esta Monse, sí siento que viene más de algún tipo de trastorno que tal vez tenían como con los padres, ¿no? O sea, Sí. Sí, o sea, realmente yo no sabría decirte cuándo sucede, no soy No, pues una no, experta en la materia. Y yo creo que... Contéstame, Miri. Ajá, no. O sea, Sí, más no. bien, ¿qué opinan de eso? O sea... No, pues justo eso, que creo que depende mucho del contexto en el que te desarrolles. Y está súper, o sea, es regresar a estar alerta Sí. otra vez, Sí. ¿no? Como de, oye, pues, ¿qué está pasando con tu Con tu entorno, entorno. con tu familia? Y los mismos padres. Y los mismos darse cuenta padres. de... Y sí te das, o sea, yo siento que sí se dan cuenta. ¿Creen que los papás del libro, o sea, del acosador del libro, fueran buenos papás? ¿Quién sabe? Ay, sabe? es que Es está difícil. O sea, como que no me gusta pensarlos o encapsularlos en que fueron buenos o malos. Ujú. Porque creo que hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Pero la neta es que sí siento que
o sea, es que tienes que entender mucho de lo que vivieron. Sí. O qué tal O sea, que mi padre estuvo. Ajá, y Ajá. tampoco responsabilizarlos, porque también hay muy buenos papás Y que tienen salen, unos ajá. hijos que, Sí. que no. Entonces, sí, pues sí, o sea, es muy... O sea, como que tendría no puedes ser encapsularlo. el caso particular, ¿no? Así, de Sí. que checar uno por uno. Sí, literalmente sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tú no. Y vamos a ver. Pero justo Vamos viendo. ese tipo de terror, o sea, si bien no es tan spooky, creo que sí me da más miedo, güey. O Sí. sea, Justo la pregunta es, ¿les da más? Porque ya ahorita las voy a, o sea, para que ya empecemos a hablar como cosas medias fantasmales, pero ¿les da más miedo un fantasma o esa parte como desconocida? O tener un acosador, en este caso. Ay, es que... es que los tres, Ajá. O sea, es que... Pero no, tienen que decirme uno. O sea, Yo ¿cuál sería siento- peor? que para mí, o sea, ver un fantasma sería paro cardíaco. Sí, yo también pienso lo mismo, O sea, yo sí. creo que me muero y ya, ahí Sí. quedé. O sea, sí me da demasiado miedo. Ahora, un acosador, que siento que es algo más real que podría pasarme, Sí. tendría que buscar medios para ayudarme a salir de esa situación, ¿sabes? O sea, yo siento... la verdad me vuelvo loca, güey. Es que yo siento que tendría más Sí. ayuda en ese sentido. Quiero creer, ¿no? O sea, quiero creer que podría ir con las autoridades y me Ay, amiga. ayudarían. No. yo no lo creo, la No, verdad. no, pero, o sea, por ejemplo, pienso como a mi familia, no Sí, sé, tu yo red la de neta apoyo. lo hago Mi mi red de mediático, apoyo, o sea, exacto. lo haces un Sí, pedo así lo cancelas, loco, no güey. sé, haces algo, siento que tienes más poder de acción y en algo como fantasmagórico, ¿cuál es tu poder de acción? A ver, o sea, realmente ¿qué puedes hacer con un fantasma que te atraviesa, güey? O sea, no puedes hacer nada. Sí, O sea, yo creo buen que punto. por eso el fantasma Les me da pones una mucho velita. más miedo. O sea, sí me daría un paro. Ahí, ya, me quedé. Yo creo que yo preferiría ver el fantasma. Porque Ah. bueno, ya me muero o que me lleve o tengo mi alma en pena y lo que sea. pero, o sea, el tener un acosador, porque bien puede ser que me pasa lo de Josh, me atrapa Ajá. y Ay, me es mata que no. y ya. No, 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 pero no, qué no. tal que todo el tiempo estoy sufriendo, me hace sufrir a mi familia, le ataca Pues a mi justo lo de familia. Josh, ¿no? Porque ¿por cuánto tiempo lo No, secuestró? no, Sí. no, pero a Josh, ajá, pero pues al final lo mató. Sí. Pero imagínate cuántas han sido secuestradas y han sido torturados por años, Sí. hasta han tenido hijos. Ay, de es esos. que qué O sea, miedo, como ¿no? la de la habitación, The Room, la película, Ujú. No la he que ganó el visto. Oscar. Sí. Ay, no lo he visto. Ya Este, tiene un tiempo que ganó el Oscar. Ajá, la abusaron de ella, su secuestrador tuvo un hijo. Y al que hijo hizo también. hizo pasar por muerto. por niño. No, por niña. Ah. O no me acuerdo por qué. Creo que sí era he visto niña o no. algún No, es que- avance. Sí, pero Yo lo no hizo lo he pasar por niña sí. para que tuviera el cabello largo, porque si era niño lo iba a ver como competencia el hombre para salvarla. Ajá, al final creo que se enfermó, lo hizo pasar por muerto y lo sacó del... Sí, sí, sí. He visto justo esa parte. O sea, Sí, que de lo que sale y le dice, Ajá. te tienes que hacer así. Ajá, ajá, Ajá. que lo hace practicar, ¿no? Como Sí. varias Entonces veces, ahí sí. ya no solo soy yo, ahí ya también es otra persona a la que Pero igual, o sea, Entonces le tienes siento más miedo al acosador. yo le tengo más miedo al acosador. Siento sí. que de todos modos tienes más poder de acción, amiga. O sea, al final, o sea, va a sonar así súper dramático, pero, o sea, puedes llegar hasta a matar a esa persona y digamos que se acaba. ¿Cómo dicen? Muerto el perro, no sé Se qué acaba la madres, rabia. Ajá. Pero con un fantasma ahorita, ¿qué vas a hacer, güey? O sea, yo sí No, pienso amiga. eso. No, amiga, porque yo siento que tu vida nunca va a volver a ser la misma. Siempre Yo vas la a verdad tener creo un que trauma. comparto lo de Sí. Yo también, pero también me daría un paro cardíaco. O sea, yo, O sea, yo sí sí. creo. También me daría muchísimo miedo, seguro. Sí, muchísimo, a mí pero también. siento que prefiero vivir ese miedo. O sea, vivir el miedo del fantasma. Que es. Ok, ok. O no vivimos, quién sabe, pero. Bueno, sí. Sí, la neta sí. O sea, Sí, y yo creo que si sí. viviera el otro tipo de miedo, la verdad hasta preferiría desvivirme. Sí, claro. Sí. Bueno, es que al también, final, yo o sea, también. de los dos como que Es que terminas en está eso, horrible, ¿no? Sí. Terminas en lo mismo. Cuéntenos qué prefieren ustedes. Sí. Bueno, está horrible esto, pero... Es un Ajá, debate sí, pero spooky. ¿qué prefieren? Pero es spooky. Pero bueno, para ya como que ir cerrando e irnos como un poquito al tema de fantasmas, ¿cuál es la peor experiencia que han tenido como de miedo? O que les hayan contado. O sea, este es el momento para que platiquen sus historias ¿De spookies. terror? Ajá. Pues una vez me pasó y me dio mucho miedo. Estaba en mi casa, bueno, ya me ha pasado varias veces. En casa de mi mamá. Y
¿Te acuerdan cuando estábamos grabando y tocaron la ventana? Que sí, fue sí, sí. Jared. Ujú. Una vez me pasó lo mismo, pero Sí, no sí, había sí. nadie. O sea, estaba con mi hermana, tocaron la ventana y Fer y yo nos quedamos viendo como de, ¿qué onda? Abrimos la puerta y no había nadie. Pasó tiempo y otra vez tocaron la ventana. Que no es bueno abrir la puerta, amiga, pero... Pues sí, ya dejamos entrar lo que Y yo, sea. Ujú. Sí. Y lo mismo, o sea, me dio mucho miedo. O sea, no vi nada realmente, solo fue como el sonido del ajá. Ujú. Pero me dio de verdad muchísimo miedo. Y otra vez también con Fer, me pasó que en ese entonces mi papá estaba muy enfermo. Entonces, derivado de la enfermedad, mi papá buscó ayuda en todas las religiones y todo lo que pudiera. Ujú. Y entonces entró como a la santería para buscar ayuda y tenía, en los santeros tienen Legua. como altares, ajá. Y entonces estábamos Fer y yo, lo movimos tantito, no me acuerdo por qué o para qué, pero empezamos a escuchar ruidos en las escaleras. Ay, no, qué miedo, güey. Y también como si azotaran la puerta de hasta arriba. Y Fer y yo dijimos, es que fue eso. O sea, se lo atribuimos luego. De que lo a movieron. eso. Ujú, de que lo movimos. Y me dio así de verdad mucho miedo. Y todavía, o sea, está cagado, pero en ese momento no estuvo cagado. Ah, sí. Teníamos unas muñequitas que eran de esas como de... Creo que se llamaban Precious Moments o algo así. Y de que sonaban y sonaba, creo que el Padre Nuestro, una Ajá. madre así. Ajá. Y entonces, pues, o sea, en esta huida de que estaba sonando todo y así, nos escondimos en la recámara. Y pues tontamente pisamos una de las muñecas y empezó a sonar el Padre Nuestro. Ay, la Entonces, recago, güey. ajá, No. o sea, ahorita está cagado contarlo, pero en el No, pero en su momento, momento, yo qué me espanté susto. horrible. Y ya, o sea, como que terminaron, digamos, de espantarnos porque Fer fue a prender, creo que una vela al altarcito. Y yo prendo una Y vela. ya, o sea, literalmente ahí terminó todo, ya no volvieron como a espantarme. O sea, no es como que haya visto algo o así, Ya saben, pero, amigos, prendan velas. pero me asusté bastante. No, yo no hubiera podido salir. O sea, Sí, no. No, definitivamente. yo no fui, fue mi hermana, o sea, yo me No, jodí, a mí no también me quiero. hubiera dado mucho miedo. Y ya, esas han sido las únicas cosas. ¿Qué les han pasado? ¿Ustedes? Yo creo que nunca me ha pasado algo directamente a mí. O sea, ya les he contado mis sueños que luego son muy horribles y Sí. mis sustos son más en sueños y de las veces que, bueno, la parálisis del sueño de que se te sube el muerto, esas veces han sido como las más fuertes porque sientes como algo ahí, ¿no? Y que no podía moverme, no podía hacer nada y varias veces mi hermana me encontraba con los ojos abiertos y así como queriendo gritar. Bueno, si yo fuera Ay, tu no. hermana... Yo creo que el susto se lo llevaba a ella. Sí, seguramente. Aparte todas, ay, no. Pero, ¿qué han pasado en mi casa? Realmente creo que nada, nunca he tenido miedo en mi casa más que O en algún otro lado. dos cosas que pasaron ahí y fue hace muchos años, no volvió a pasar. Cuando nació mi hermana, eso fue en el 2003, en el baby shower le regalaron un cuadro a mi mamá de la Virgen. Entonces, justo cuando nació, estaba súper chiquita, mi mamá y mi hermano estaban viendo una película, pero pues de demonios y así, ¿no? Ujú. Y entonces la Virgen se empezó a azotar. Y la Virgen, no vean esto. La Virgen era un cuadro, entonces estaba en la pared encima de ellos y se empezó a azotar y pues quitaron la película. No Órale. sé si justo en medio de ellos estaba mi hermana y arriba la Virgen, pero pues eso pasó. Ay, sí, qué Y miedo. ya después más grandes, no me acuerdo qué estábamos haciendo igual en la sala. Y el chiste es que le cayó limón a Ale, que es mi hermana, la chiquita. Ajá. Y se escuchó una risa así como de bruja. Pero se escuchó horrible y nosotros pensamos que había sido como en la calle. Y no. No, pues suponemos que fue en la calle, pero fue Quieren como decir muy que fue en la calle, ajá. Es muy exacto, así de que le cayó, Ajá. y lloró y fue como de Güey, Sí. qué miedo. Oye, como que se la traen con Ale, Con Ale, entonces, ajá. ¿no? Pero ya no. No, y no ha vuelto a pasar, o sea, lo del limón, ¿qué será? Que tenía 6 años, Ajá. y tiene 20 y tantos. Ah, bueno. Ay, qué bueno, Ah, Ale. bueno. Qué bueno que ya. Entonces, pues Sí, no. así más en mi casa, ¿no? Y pues mis tíos sí siempre han tenido como cosas de que se escuchaban pasos en sus casas, de que veían pasar a alguien.
Sí. Cositas así. Sí, se mudaron de esa casa, pero siguen pasando cosas en su Son nueva ellos. casa. Son ellos. Ajá, Sí. sí. Entonces, son sí. ellos. Sí. A mí también me pasa mucho este tema de los sueños. O sea, yo sí llego a tener sueños bien Spookies. oscuros. La verdad. Y esta, o sea, esta temporada spooky en particular, que la nuestra duró más tiempo porque nos preparamos desde antes de leer, ver películas y así. Sí. Ujú. No mamen, la verdad tuve sueños muy, muy oscuros, o sea, bastante. Entonces como que sí, a mí me pasa mucho eso. Y ahorita tengo una perrita que amo, se llama Molly. Y Molly siento que percibe cosas y últimamente, o sea, como que, no sé, cuando vimos El Resplandor, Ujú. justamente cuando entran al hotel, Oh, sí. y tú estabas aparte, o sea, Me la pasé muy mal. Molly Bueno, ya me empezó a quiero ir. gruñir y a ladrar así feo a algo, no sé. Y me dio miedo, la verdad. Cuando estaba, la verdad yo escuché el de Penpal, o sea, fue audiolibro para mí. Cuando estaba escuchando Penpal, también, o sea, aparte yo también me la mamé, porque fue en la noche, A sola. las 3 de la mañana. Ay, yo nunca quise escucharlo de noche, yo lo escuchaba en el tráfico No, porque fue me de daba noche, mucho miedo. Sí, no. sola, tenía mucho miedo y empezó a ladrar. Que eso que me he dado cuenta, o sea, A lo mejor siente tu miedo. ajá, justo es lo que siento. A lo mejor. Yo no sé si es cuando yo tengo más miedo, como que no sé si atraigo cosas o Que a ver, qué que dicen pasa. que eso pasa, o sea, Sí. como que tu energía como que cambia y Pero yo creo que... no me ladra a mí, o sea, eso No, sí, no, ladra pero que como traigas al entorno, cosas. sí. Ujú. Y una vez me pasó, pero esa vez sí no tenía miedo, o sea, y esta fue la más terrorífica, la verdad. Estaba cocinándome y estaba en la cocina. Y estaba mi mamá viendo la tele, tranquilo, chill. Y Molly empezó a ladrarle como al patio de mi casa, pero a ladrar chido, ¿no? O sea, duró un ratote hasta que empezó a gruñir. Y ya ahí mi mamá y yo nos volteamos a ver como raro, ¿no? O sea, como que las dos dijimos, güey, esto está raro. Y de ahí, o sea, de ver hacia el patio, volteó a ver hacia la entrada de la cocina y a gruñir más, pero lo que más me impactó fue que Molly se hacía para atrás. O sea, ladraba, O sea, como que gruñía. sientes que también le tenía miedo. Como Ajá. si se fuera acercando. Ajá, como si esa cosa se fuera acercando y ella se hacía para atrás y gruñía chido. O sea, en ese momento a mí se me puso la piel súper chinita, a mi mamá igual. No me lo dijo hasta después. Ujú. Ella como que fue así de, no No pasa nada. pasa nada. Prendí así de que incienso, velas, saumerio, todo lo que tenía, güey. Mi mamá aventó hielo, la razón no la conozco, la desconozco. Ya después de un rato, pues Molly se tranquilizó y ya no volvió a pasar nada. Pero me dio mucho miedo, o sea, no sé qué vio. Contexto, Molly no tiene, o sea, tanto tiempo contigo, si ajá. acaso un año, ¿no? Sí, un año y justo, cacho. un año. Entonces, Ajá. todo eso ha sido reciente. sí, todo Ajá. ha sido hasta spooky season. Sí, todo ha sido Y tú, apenas. saquen la artillería Ya. pesada. El hielo. El hielo. Y las velas. Yo sí creo que es un tema más de que tú te sientas fuerte, güey. O sea, va a sonar raro, pero sí creo que es que, o sea, a pesar de que te dé miedo, que no tengas miedo, güey. O sea, Que no lo demuestres tanto. ajá, ajá. que digas, güey, oye, Ay, ay, yo sería malísimo para y eso, de gritar verdad. groserías. O sea, Ah, sí, yo bueno, le sí. empecé a gritar groserías a lo que fuera y le dije, güey, vete a La lejos. chingada. ¿No? Y ya después como que dije, güey, ya, o sea, tampoco puedo vivir pues con miedo, con ese miedo, ¿sabes? Entonces, o sea, y regresando a lo que decías, sí prefiero ese miedo que el otro, Sí. Sí. porque Ay, Bueno, es que viéndolo así y sacando la artillería pesada y una Y vela. los hielos. Sí, los hielos. Ajá. Pero es que en ese caso realmente no viste nada. O sea, No. yo solo pienso en esa posibilidad de neta ver algo y yo creo que sí no Solo la... lo Sí, no, sentí, yo nunca he visto solo lo nada. sentí. No, yo tampoco he visto nada. Y siento que si llegase a pasar, no la armo. Yo la verdad es O que sea- sí he visto cosas feas, pero en sueños. Ah, Ah. bueno. O sea, en Pero sueños. ya es diferente. Sí. Pero aún así da buen miedo, Sí, güey. sí, 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 sí. A mí fíjense que sí me ha tocado estar cerca como de gente que ve cosas. Me estaba acordando de un departamento en el que vivía. Yo vivía en la parte de arriba con mis papás y una tía y mi abuela y su hijo vivían en el departamento de abajo. Entonces, a mí me había platicado mi abuela que una vez mi primo, o sea, estaba como el baño aquí, estaba una recámara y la recámara de mi abuela acá, ¿no? Entonces,
pues las recámaras como que se veían. Ujú. Entonces dice que se despertó mi primo, se fue a la recámara de mi abuela y le dijo como de que, oye, ¿qué onda con el niño? Y que mi abuela le dijo como, ¿Cuál ¿Cuál niño? que le digo, sí, es que se metió al baño. Entonces, pues No entraron al mames. baño y no había nada. Y una vez en unos Reyes Magos le trajeron una casa de acampar y me dijo, ay, pues vamos a meternos a la casa de acampar, Ay, incluso no. aunque estemos aquí en la casa, ¿no? Sí, sí. Y me acuerdo que yo estaba dormida, él estaba como enfrente de mí y me empezó a despertar y me dice como, oye, es que hay un señor parado afuera. Yo la verdad no volteé, amigas. Y le dije, no, ahí no hay nada, ya duérmete. Sí. Puede que sí lo haya visto, ¿Y puede te que no. dormiste? Ay, pues ¿Fuiste sí, a dormir? yo no volteé. O sea, de que me tardé un rato, pero dije, no, yo no volteé. No mames. Y una prima me fue a visitar a mí, ya en mi departamento, y estábamos como en una recámara, pero se alcanzaba a ver un ventanal que estaba como la entrada y estaba como el ventanal. Entonces, si pasaba gente, o sea, Se si veía. entraban a la casa, se veía que alguien estaba ahí, ¿no? Y me acuerdo que me dijo como, oye, es que hay un señor con gorra ahí, ¿no? Y ya yo volteé y no vi nada, entonces le dije como, bueno, ya vámonos, mi mamá estaba en el departamento de abajo, y le dije, bueno, adiós. Vámonos. Y ya, creo que esas son las únicas, o sea que... ¿Pero qué edad tenías, más o menos? No, ya estaba grande, yo creo que ya iba en la prepa. Ah, no. Sí. No, sí. Es que yo la verdad sí creo que... No, estaba en la secundaria. Sí, o estaba sea, en la sí, secundaria. sí creo que existen los espíritus, o sea, sí creo, Sí, es la verdad. como... Sí, sí creo, o sea, prefiero no verlos, la verdad así Sí, está chido. está chido así. Pero sí creo, o sea, y creo que justo tienes que aprender a lidiar como, pues con esas energías, no de que tengas que aprender, pero, güey, o sea, No creo que lo logré. creo que te lo puedes Aceptarlo, topar en ajá. todos lados, o sea, justo es a lo que voy como de tú sentirte que estás como en tu centro y en lo que sea que creas, pues se vale decir, güey, protégeme, ¿sabes? Se vale Es que yo decir, siento que lo que hago es como estar cerrada. Sí, mire. Es que siento que justo creer que somos lo único es como ingenuo, Sí, ¿sabes? eso sí. Estoy Ay, de o sea, acuerdo yo sé con que eso, sí existe, sí. pero yo digo, no, o sea, a mí ni Pero en me mi hagan caso. realidad no. ahorita ya hasta me leí Justo un libro Ahorita enorme me de estabas eso. recordando de las historias de mis tíos. Ojalá no vean esto. Saludos a los tíos de Jess. Vivían como en la colonia enfrente de donde vivo yo. Y ahí justo estaban como remodelando su casa, o sea, la estaban ampliando y se había quedado uno de los albañiles trabajando. Y le dijo como cuando regresó mi tía, no sé, había salido, ¿no? Y le dijo como de, los niños están llorando mucho. Y ella como de, ¿qué niños? Ay, no. Porque pues tus hijos estaban en la escuela. No. No inventes, no. Es que yo, aunque me pasara solamente eso, o sea, aunque solo me dijeran, oye, es que alguien pasó. Es que eso ya me da no. miedo a mí también. Sí, sí. O sea, ahorita que me lo cuentas no me da miedo, pero si me Si te contaras... lo contaran así como de, oye, Miri, estuvo Ajá, llorando. no, yo ahí digo, nos mudamos. Sí. Sí. No Pero quiero. son ellos, Sí, ¿no? la verdad. O Sí, sea, yo se creo siguen que son espantando. ellos, yo creo que sean ellos. A mi mamá, justo ahorita también decías, me contaba que antes donde vivió como en muchos lugares cuando era chiquita con su mamá, pero en uno de los lugares como que había un ventanal, pero de esos ventanales como, a lo que yo le entiendo y lo que me acuerdo, Sí. de esos ventanales en las puertas que tienen como colores, como de colorcitos, como los vidrios de colores, pero que sí ves hacia afuera. Entonces que ella veía siempre en las noches a una gitana. Y para ella era como de Muy veía a la específico. gitana, veía a la gitana, veía a la gitana. Y a ella sí le sigues preguntando si decía como de pues era una gitana. O sea, así tal cual como un estereotipo, como la pensamos, la imaginamos. A Esmeralda. Veía a la gitana. Es que eso no lo podría soportar. No, yo tampoco. De verdad. Pero bueno, la verdad es que tenemos muchas historias. Sí. Si quieren que contemos como más historias, podríamos hacer como, no sé, un capítulo de historias sí, también. Sí. Y contar O un blog. Seguimos con nuestros. Sí, Ajá. Pero bueno. blogs. Sí. Pues con eso terminamos. Espero que se la hayan pasado muy bien. Cuéntenos qué hacen ustedes en esta Spooky Season. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye. Síganos en redes. Ah, Comenten. sí es cierto, sí. Adiós. Comenten todo eso. Bye.